Muy bienvenidos a esta clase de bronquiolitis. Mi nombre es Guillermo Cepeda, soy broncopulmonar infantil. Actualmente soy el subdirector de la Escuela de Medicina de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. El tema que vamos a conversar ahora es un tema bastante prevalente, que la verdad que es muy importante, ¿ya? Debido a que es una de las principales causas de morbimortalidad en lactantes, como tal como lo vamos a conversar. Indico que no tengo ningún conflicto de interés para este tema. Bueno, para situarnos y contextualizar un poco, la bronquiolitis, la verdad que siempre se ha tenido problemas porque no hay una buena definición validada a nivel mundial. Tenemos por una parte lo que dicen en Estados Unidos y por otra parte lo que dicen en Europa, ¿ya? Son visiones que la verdad les cuesta la verdad de las cosas que ha costado encontrar un consenso, ya que en Estados Unidos se asume que pueden ser hasta los menores de 2 años, asociado principalmente a sibilancia. Sin embargo, en Europa ponen el acento al año y los signos cardinales son las crepitaciones. Ahora, cuando uno va un poco más amplio a ver el resto de la guía en el mundo, pasa exactamente lo mismo, debido a que en Estados Unidos y en Europa no se han puesto de acuerdo. Tampoco, por supuesto, pasa esto con las guías que se puedan generar a nivel nacional, ya incluido también las de países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, como ustedes pueden ver acá. O sea, en la práctica todas difieren, no hay un consenso en cuanto a la edad y al signo cardinal principal de este tipo de enfermedad. ¿Ya? Debido a esto, aquí probablemente una definición un poco más de consenso que se ha estado trabajando en los últimos años, es que probablemente sea mejor definirla como un primer episodio de obstrucción de la vía aérea baja en lactantes menores de 12 meses, caracterizado por sibilancias y o crepitaciones difusas, siendo un cuadro agudo de etiología viral. De esta manera vamos a juntar y tratar de consensuar las definiciones tanto de Estados Unidos como de Europa. Ahora, la etiología es sabido que siempre la primera prevalencia es debida al virus respiratorio sincicial. Recordar que acá en Chile tenemos una amplia experiencia en cuanto a bronquiolitis, ¿ya? Se ha demostrado incluso que en las diferentes casuísticas que pueden ser en torno a valores de un 50 o un 80%. Hay que recordar que, por ejemplo, acá en nuestra campaña de invierno, que habitualmente dura desde marzo, abril hasta agosto, septiembre, más o menos, las prevalencias pueden ser incluso más altas que las que están ahí descritas, ¿ya? Sin embargo, no solamente el virus respiratorio sincicial, que nosotros llamamos VRS, es causante en el fondo de la bronquiolitis, sino que en la práctica todos los otros virus pueden llegar a causar esta enfermedad. No es algo específico de este tipo de virus que vaya a provocar esta enfermedad, sino que puede ser ocasionado por prácticamente todos los virus respiratorios, incluidos el coronavirus. Ahora, la epidemiología, hay que, hay que ver bien varias cosas que son muy relevantes, principalmente que este tipo de enfermedad probablemente demuestre la desigualdad que hay a nivel mundial. Ya, básicamente porque es una enfermedad que, si bien es cierto, afecta a los menores de 2 años y particularmente a los menores de 6 meses en forma bastante transversal a nivel mundial, la principal mortalidad se produce en los países subdesarrollados. ¿Ya? Fíjense que estos son datos, por supuesto, de antes de la pandemia. Ya, antes de la pandemia del 2019 hacia atrás, se veía que anualmente podía causar alrededor de 120.000 muertes por año, ya debido a este virus respiratorio sincicial, que es el principal gatillante de la bronquiolitis. Sin embargo, se vio que de estas 120.000 muertes, que vuelvo a insistir, son básicamente los países subdesarrollados, particularmente en el África subsahariana, más de 3/4 de las veces esa muerte era provocada a nivel extrahospitalario, ya, lo cual traduce muchas cosas en el fondo, pero principalmente que la salud como tal en países subdesarrollados, mientras más pobres, por supuesto, se tiene una peor calidad de atención por muchas razones. Hay un tema que es muy importante que todos lo sepamos, ya que se han hecho estudios que a los 2 años la gran mayoría de los niños ha adquirido
una infección por virus respiratorio sincicial, ¿ya? Independiente de la gravedad, que pueden llegar a ser resfríos simples, cuadros muy poco sintomáticos, hasta niños con gravedad extrema. Estos estudios, por supuesto, se han hecho también acá en Chile, en el cual mediante estudios de anticuerpos se han visto que efectivamente no el 99, sino que el 100% de los niños hasta los 2 años se ha infectado con este virus. La hospitalización habitualmente es en torno al 1 al 3%, acá en Chile alrededor del 2%, pero obviamente que eso va a cambiar, como lo vamos a conversar ahora en un rato más. Y es un poco el dato que le entregaba hace un rato atrás, que a las 3/4 partes de estos niños que causó la muerte en el año 2019 fueron a nivel extrahospitalario. La epidemiología en Chile, si ustedes se fijan, a ver, por supuesto, acá estos datos son del Ministerio de Salud, son datos oficiales, en la cual tenemos el registro del año 2018, 2019, en este color naranja, y evidentemente se deja sin precisar, sin incluir los años 2020, 2021 y 2022 por razones obvias de la pandemia. ¿Ya? 2023 fue un año que fue bastante intenso en cuanto a gravedad en poco tiempo, y ya desde el año 2024, este año, se ha comportado en forma muy parecida a lo que sucedía previo a la pandemia por coronavirus. Para entender esta enfermedad hay que no solamente tomar en cuenta el tema anatómico, sino que es fundamental conocer en algo la base inmunológica que subyace a este tipo de patología. Ahora, lo sabido hace mucho tiempo que el VRS provoca una colonización a nivel de la vía aérea superior, va bajando por continuidad hacia la vía aérea inferior, se demora más o menos 3 a 4 días, y finalmente en la vía aérea distal va a provocar obstrucciones debido principalmente a un cuadro de inflamación de la vía aérea distal, generando atelectasias hacia distal de esta obstrucción. ¿Ya? Acá inmediatamente con estos gráficos, con estas figuras, podemos ver que no hay una broncoconstricción, como lo que sucede, por ejemplo, en un paciente asmático, y esta es una de las razones por las cuales los trabajos que han usado broncodilatadores han fallado persistentemente en demostrar la utilidad de este tipo de medicamentos en una bronquiolitis, debido a que la obstrucción bronquial de este tipo de enfermedad no es causada por broncoconstricción como en el asma, sino que hay una inflamación, hay edema, hay obstrucción a nivel de la vía intraluminal, generando atelectasias hacia posterior. Eso es la base anatómica. La base etiopatogénica, que involucra al sistema inmune, hay que referir que está claramente desregulado cuando se produce esta enfermedad. Ahora, si bien es cierto, la base anatómica es muy parecida a nivel transversal, no se entiende muy bien la base inmunológica de esta enfermedad, ¿ya? Porque por una parte hay muchas células que están involucradas, hay muchos, principalmente interleuquinas, que se alteran producto de esta enfermedad, van desencadenando una respuesta TH1, una respuesta TH2 en forma indiscriminada, y van generando más inflamación que se ve a nivel distal. Ahora, esto no solamente se ha visto en el extranjero, sino que también lo hemos demostrado nosotros con nuestros pacientes. Esto lo publicamos algunos años atrás en una cohorte que fuimos siguiendo a lo largo del tiempo, pero cuando se ingresaban hacia la hospitalización por una bronquiolitis, les tomamos interleuquinas a este tipo de pacientes y nos dábamos cuenta que tenían alteradas algunas sobre otras, ¿ya? No está tan claro cuáles niños, porque estos eran niños sanos prácticamente, que los fuimos siguiendo en el tiempo, pero en una primera instancia, cuando se hospitalizaron, tomamos interleuquina de aspirado nasofaríngeo, en la cual indicaban una reacción en la cual aumentaba la interleuquina 6, por ejemplo, la 1 beta y la 8, ¿ya? A diferencia de otro tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, no solamente interesantemente, no solamente teníamos una respuesta distinta en el fondo con virus sincicial, sí, sino que también había una respuesta diferente en base a si eran cuadros más graves, cuadros más leves, o incluso si es que habían coinfecciones por rinovirus. Estos mismos niños, como les decía, los fuimos siguiendo en el tiempo,
y lo volvimos a chequear después cuando ya tenían más de 3 años y nos dimos cuenta que efectivamente no solamente habían algunas interleuquinas que se alteraban en relación al cuadro inicial, sino que eran más decidoras en el fondo para evaluar qué tipo de pacientes se iba a seguir obstruyendo en el tiempo, cuáles iban a seguir siendo sibilantes recurrentes, de cuáles no. Esto, como les decía, a un poco más largo plazo, a 3 años. ¿Ya? Con algunos factores que habitualmente se consideran como de tipo de factor de riesgo, como ustedes pueden ver acá, pero ninguno de ellos se demostró en forma tan evidente como las alteraciones que tuvimos en un principio con los tipos de interleuquina 1 beta y 2. Ahora, para agregar más complejidad todavía a esto, en el fondo no solamente tenemos que ver este problema anatómico, como lo conversábamos, de obstrucción de la vía aérea distal y también de esta desregulación del sistema inmune, sino que también tenemos que tomar en cuenta acerca de todo lo que pasa con el microbioma de este tipo de pacientes, ¿ya? Porque se ha visto que efectivamente no da lo mismo las características que tenga este microbioma en la vía aérea. No da lo mismo, por supuesto, si el paciente consumió, si tuvo lactancia materna exclusiva o no, si es que el parto fue parto vaginal o parto cesárea, si recibió algún tipo de antibióticos, por ejemplo. Todos son condicionantes para ir generando efectivamente una respuesta de una enfermedad más grave. Ahora, no solamente la parte anatómica, como lo conversábamos, explicar la etiopatogenia, no solo la parte inmunológica, no solamente el microbioma, sino que además las asociaciones entre uno y otro. Va generando un complejo, la verdad, sumamente bastante difícil en fondo de anticipar qué tipo de pacientes se nos pueden alterar, de cuáles van a efectivamente van a responder mejor a un tipo de tratamiento que otro y cuáles finalmente se van a hospitalizar. ¿Ya? Ahora, debido a toda esta complejidad en cuanto a la etiopatogenia, que la verdad que hay muchas cosas resueltas, pero probablemente existan muchas más cosas por resolver, es que nos tenemos que hacer una pregunta si son todas las bronquiolitis iguales, porque clínicamente lo único nomás que define a una bronquiolitis, si es que el paciente tiene sibilancias y o crepitaciones como primer evento obstructivo. Nada más, el cuadro se define por clínica. Pero hay que ver si es que efectivamente da lo mismo en el fondo qué tipo de virus tenga, la edad que tenga el paciente, en fin. Hay varios condicionantes en el fondo que es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Y por ende, si eventualmente no son todas iguales, está la pregunta si es que las tenemos que manejar todas iguales. Ahora, acá hay un cuadro comparativo entre la bronquiolitis causada por virus sincicial y rinovirus, ¿ya? Nos damos cuenta que son bastante distintas, que uno las puede considerar diferentes, pero que sin embargo se van a traducir clínicamente en lo mismo. Va a ser el mismo paciente con su primer evento que va a estar obstruido, ¿ya? Ahora, claramente tienen una genética distinta que está analizado, por supuesto tienen factores de riesgo que son muy diferentes, tienen los factores protectores que la verdad que son muy parecidos en el fondo, que va a depender del tipo de microbioma, va a depender si tiene contacto con animales de granja o no, va a depender si este paciente tuvo lactancia materna exclusiva o no. ¿Ya? Y las condicionantes de la opción de tratamiento, por supuesto, es un tema a debatir. Se está evaluando si solamente teniendo esta característica de dos bronquiolitis causada por virus, agentes virales diferentes, explicarían en el fondo un tratamiento distinto. Eso todavía es materia que se está discutiendo. Y por supuesto la probabilidad de ser asmático en el futuro, por ejemplo, con este este gráfico que estoy mostrando acá. El RSV es virus respiratorio sincicial, que ustedes, si se fijan en cuanto a prevalencia, es inversamente proporcional a la edad del paciente. Mientras más pequeño es más probable que un niño se infecte por el virus respiratorio sincicial y cause una bronquiolitis. Sin embargo, fíjense lo que pasa acá con los rinovirus, ¿ya? Esto es directamente proporcional a la edad del paciente. ¿Qué significa esto? Que mientras más grande sea un niño y se detecte alguna etiología, más probablemente va a ser un rinovirus que un virus sincicial. Hay que recordar que el virus sincicial afecta principalmente a los menores, tal cual como lo vemos en este gráfico. Ahora,
¿Qué sucede con el rinovirus? Que se ha asumido hasta el minuto que eventualmente puede ser un marcador de una vía aérea inflamada. Previamente inflamada, por ejemplo, que este cuadro de bronquiolitis que estamos viendo efectivamente sea el debut de un niño asmático, ¿ya? Y que lo condicionaría para que un rinovirus que etiopatogénicamente es muy poco virulento, genera muy poco daño, pueda realmente generar una enfermedad en un paciente como este, que tenga una vía aérea inflamada. El resto de los virus, la verdad que no están que no se escriben tanta diferencia a nivel de la edad. Tenemos los vacavirus, los metaneumovirus, los parainfluenza, adenovirus, coronavirus, influenza, que la verdad que, como ustedes se dan cuenta, no tiene mucho relación con el tema de la edad. Ahora, debido a esta diferencia, es que se han postulado, esto todavía en materia de debate, si es que es bueno considerar a todas las bronquiolitis iguales o en su efecto llamar, clasificarlas según fenotipos. ¿Ya? Esto se lo muestro porque eventualmente, como ustedes son gente joven que se está formando ahora en este minuto, pueden de aquí a un tiempo más ver algunas diferencias que eso lo vamos a ir se van a ir remarcando en relación a lo que los trabajos de investigación vayan demostrando, si es que tiene alguna utilidad o no en asignar fenotipos a todo lo que se llama bronquiolitis, ¿ya? Debido a esto se han postulado un perfil A, por ejemplo, que es el típico niño que eventualmente tiene marcadores de atopia. Atopia hay que recordar, se podría definir o asimilar o asemejar con el término alergia como cuadro clínico en forma de dermatitis atópica y o alergia a proteína de leche de vaca, que tiene una infección por rinovirus, que probablemente ese tipo de paciente, que sería este perfil A, podría responder eventualmente bien a salbutamol. No así la gran mayoría de los niños que no tienen historia en el fondo de dermatitis atópica, que no tienen historia tampoco de alergia alimentaria, que tienen una infección por virus sincicial. Toda esta materia, por supuesto, de debate, no está tan claro, pero sí es bueno que ustedes lo conozcan. Ahora se ha visto, para abundar en el fondo con la diferencia entre uno y otro, se sabe hace mucho tiempo que la bronquiolitis puede generar un cuadro de hiperreactividad bronquial, o mejor llamado como SBO recurrente, que hay que recordar que son 3 o más episodios de un niño en un periodo de un año, ya básicamente en la etapa de lactante y de preescolar. Eso se le llama SBO recurrente en Chile. Que se ha visto que efectivamente pueden desarrollar los niños que hacen una bronquiolitis una enfermedad posterior. Pero cuando se compara con rinovirus, directamente una bronquiolitis por VRS, el rinovirus, como podemos ver en este gráfico, en el fondo nos queda claro que es mucho más probable que un niño con rinovirus puede llegar a ser asmático después en el futuro. Ahora, hay factores de riesgo para hacer una bronquiolitis severa, que pueden ser una enfermedad pulmonar crónica, un paciente con displasia broncopulmonar, un niño con una cardiopatía congénita grave, los menores de 3 meses, especialmente los menores de 8 semanas, los prematuros, los pacientes con enfermedad neuromuscular o los pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. El cuadro clínico, recordar que todo esto pasa con un prodromo inicial en la cual se genera un paciente que puede tener tos, que puede tener mucosidad y que eventualmente puede tener fiebre. Habitualmente la fiebre dada por una bronquiolitis no es una fiebre tan intensa. Y recuerden siempre este número, que al tercer o cuarto día desde la infección inicial un paciente puede desarrollar dificultad respiratoria, como lo podemos ver acá en estos gráficos, en el cual tiene su correlato anatómico, por supuesto, e inmunológico también, en el cual un paciente al tercer o cuarto día desde que inició los síntomas de enfermedad puede llegar a obstruirse y a generar dificultad respiratoria, entendido como esto como quejido, como respiración agitada, que se llama taquipnea, uso de musculatura accesoria también, que se ve a las costillas, entre medio de las costillas o debajo o de las costillas. Y por supuesto, y eventualmente pueden incluso ver también este paciente que clínicamente puede estar, como conversábamos un rato atrás, con sibilancia o crepitación. El diagnóstico hay que dejar súper evidentemente y muy claro que es clínico, ¿ya? Solamente vamos a hacer estudio viral, sea por inmunofluorescencia o biología molecular, a los pacientes que se hospitalizan y solamente con fines de aislamiento. Recordar que los pacientes que se aíslan no es el virus respiratorio sincicial, sino que es el influenza y el adenovirus. La radiografía de tórax, solamente para descartar complicación, marcadores de sobreinfección bacteriana, hemograma,
proteína C reactiva o procalcitonina, solamente en casos de sospecha sobre infección bacteriana, que son muy infrecuentes, y la gasometría en un paciente grave. La indicación de hospitalización, los menores de 8 semanas, básicamente por el riesgo de apnea. La dificultad respiratoria, eso es muy importante que lo conozcamos, eso es independiente de la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno per se, con valores menores a 93, apnea, disminución de la ingesta oral dada por vómitos o mala tolerancia oral, la comorbilidad importante que son las cardiopatías congénitas, un paciente con displasia broncopulmonar, prematurez o inmunodeficiencia, y el caso social, que era el último tipo de paciente que aparece anotado ahí. Ahora, este gráfico en el fondo muestra el tratamiento de la bronquiolitis que se ha hecho en los últimos años, la verdad, los últimos 60 años, cuando se describió desde los años 60 en adelante. La verdad que todo lo que está acá en esta columna es lo que ha fracasado, ¿ya? Y se han incorporado diferentes tipos de medicamentos, la verdad que todos con grado muy variable la verdad, ni siquiera llamarlo de éxito, de fracaso, de frente, ¿ya? Que tal como lo vamos a conversar ahora, el tratamiento de la bronquiolitis solamente de soporte. La diferente guía es lo que hay consenso, por supuesto, que como es una enfermedad en la cual se produce una insuficiencia respiratoria, hay que apoyar con oxígeno solamente a los pacientes que tengan necesidad de él, lo que no está tan claro, el punto de corte. En algunas guías, como la de Estados Unidos, por ejemplo, ellos proponen un valor en torno a 90, no así el Reino Unido, por ejemplo, que propone un valor de 92. Nosotros acá en Chile ocupamos básicamente el valor de 93. Fíjense lo que sucede en las diferentes guías, que el salbutamol no están recomendados ninguna de ellas, por supuesto los corticoides menos, y la adrenalina tampoco. Ahora, los pilares de tratamiento solamente es la hidratación, la nutrición de este paciente, el posicionamiento, aspiración de secreción nasal y la oxigenoterapia. Siempre se privilegia la vía oral, solamente en pacientes hospitalizados que tengan mala tolerancia vamos a ocupar una sonda nasogástrica y eventualmente fleoclisis. Los requerimientos son los habituales. Esta es una explicación fisiológica de por qué un paciente que está en posición horizontal en posición horizontal tiende a respirar con una menor ventilación que un paciente que está semisentado. ¿Ya? Acá les va a quedar más claro en estas imágenes que aparecen acá, que un paciente en 30 grados, por ejemplo, aumenta la capacidad residual funcional, aumenta la ventilación, aumenta la oxigenación, disminuye la probabilidad de hacer atelectasis. Esta es la razón por la cual siempre usted, un paciente independiente de la edad que tenga, que puede hacerlo, por supuesto, tiene que dejar en posición Fowler 30 grados, porque claramente la posición horizontal, que es la que está acá, por ejemplo, posición supina, se asocia con menor cantidad de capacidad residual funcional. Esto se ha visto en adultos, por supuesto, pero se extrapola para niños. Lo mismo que el tema de la resistencia, también se ha visto con un 50% de la resistencia de la vía aérea, se ve en las fosas nasales. Por lo tanto, hay que tratar de aspirarle las secreciones nasales a estos pacientes. En Chile, como conversamos, obviamente que en todo el mundo es la misma curva de disociación de la hemoglobina y el valor de 93 se ocupa como un método, por supuesto, de apoyo o mejor dicho, para tratar de salvaguardar en el fondo que no baje mucho la saturación de oxígeno, porque hay que recordar que valores de 90, según lo que ustedes muy bien se recuerdan probablemente, la saturación de oxígeno cuando llega a valores menores a 90 cae en picada tal como se ve acá. ¿Ya? Así que por eso se tiene este margen de seguridad de 93. No está tan claro en el mundo, todo a nivel, no hay un consenso mundial acerca de esto. Nosotros estamos ubicados en un margen de seguridad más amplio de 93, para que lo tengamos claro, eso como valor numérico aislado. El método de oxígeno se ocupa desde una naricera convencional, se puede pasar también si es que tiene mascarilla, eventualmente halo, si es que alguno de ustedes lo conoce, y se ocupan siempre como manejo de la insuficiencia respiratoria de este paciente, evidentemente hay que usar oxígeno. En los últimos años se puso de moda la cánula de alto flujo, que hay que recordar que no es para todos los pacientes, por supuesto, sino que solamente los pacientes que tengan una hipoxemia
no hipercápnica. Ya hay que recordar mucho esto, ya que por la tecnología que involucra este tipo de apoyo de oxígeno, no hay un barrido de la PCO2. Por lo tanto, si hay acumulación de él, no sería una fuente en el fondo confiable ni segura para que este paciente se administre oxígeno. Las contraindicaciones, como lo conversábamos, la hipercapnia, la acidosis mixta, compromiso de conciencia, hemodinamia inestable, apneas, trauma facial o enfermedades graves. Se ha visto que efectivamente que es mejor que la oxigenoterapia habitual, pero hay que recordar que no es la panacea tampoco. Tengan súper en cuenta las contraindicaciones. Uno de los principales peligros asociados con una cánula es confiarse mucho en ella, ¿ya? Por lo tanto, hay que usarla siempre de forma criteriosa y si no responde el paciente en 2 horas, no seguir usando la cánula. Ahora, hay algunos tipos de tratamientos que es bueno que sepamos que no hay que usar, por ejemplo, el salbutamol, sabido que no tiene ninguna utilidad, ni la adrenalina, ni el suero hipertónico, ni los antibióticos, ni los mucho menos los corticoides, y no la quimioterapia respiratoria en la fase obstructiva. Recordar, solo como recordatorio, que al existir dos tipos de receptores de corticoides, el alfa y el beta, el alfa es más numeroso que el beta en una proporción de 9:1. Por lo tanto, cuando empiezan a aumentar los corticoides a nivel general, se tienden a unir a los receptores alfa que ya los topan, los copan, por llamarlo de alguna manera, y empiezan a unirse a los receptores beta, los cuales predomina la función inactivadora sobre los alfa. ¿Ya? O sea, en el fondo lo que se ve es que empieza a aparecer no efectos propios de efectos antiinflamatorios, sino que empezamos a ver solamente los efectos adversos y no los efectos antiinflamatorios. Por lo tanto, esta es una de las razones etiopatogénicas y fisiopatológicas por lo cual se explica por qué los corticoides tampoco no tienen ninguna utilidad en este tipo de enfermedad. Estos trabajos los hemos hecho también con niños nuestros, del Roberto del Río, en el cual hemos visto que la gravedad se correlaciona con el nivel de cortisol. ¿Ya? Hay que recordar esto, si uno en un paciente con una bronquiolitis, ya per se tiene el nivel de cortisol muy alto, cortisol endógeno. Si nosotros administramos más corticoides, lo único que vamos a estar consiguiendo son aumentar los efectos adversos y no vamos a tener esta clínica. Y lo hemos publicado en muy buenas revistas los anteriores, en Medicine, en Pediatrics, en la revista médica de Chile. Ahora, eventualmente se podría hacer una prueba terapéutica de salbutamol, pero se recomienda solamente en pacientes hospitalizados, que sean mayores de 6 meses, que tengan un antecedente de atopia personal y o familiar, y que tengamos un rinovirus aislado por técnicas de biología molecular. El requisito para esto es usar un discordetal antes y después de esta prueba terapéutica. Evaluación y reevaluación tienen que ser por la misma persona y debido a la vida media del salbutamol, que el tiempo de la evaluación y reevaluación sea no más de 20 minutos. Los no antivirales, la verdad que están en diferentes fases de investigación, pero no son nada de útiles. Absolutamente nada. Se han intentado mostrar el modelo de Murino en ciencias básicas, pero no tiene ninguna utilidad en el entorno clínico. La prevención es lo que estamos llamados a conocer, ¿ya? Siempre este punto va a ser, para todo tipo de enfermedad, en realidad, la prevención es fundamental. Pero lo que se ha visto con este tipo de enfermedad actualmente es un salto revolucionario con lo que vamos a conversar ahora. Ahora, los anticuerpos monoclonales, la verdad que se vienen estudiando hace mucho tiempo. Ya acá en Chile hay que recordar que desde el 1 de abril del año 2024 se comenzó a inyectar el nirsevimab, ya que este anticuerpo monoclonal, ¿cierto?, de vida media larga, que basta una sola administración en la temporada para dejar protegido a un paciente. ¿Cuál es la ventaja de esto sobre las vacunas, por ejemplo? Es que la protección es inmediata y no hay que esperar los 15 días habituales que se espera para que una vacuna haga efecto. Esto tiende a actuar inmediatamente. Aquí está una breve descripción de cuáles son los tipos de anticuerpos monoclonales, que son los que están más en boga ahora, el nirsevimab, que ya lo empezamos a usar, pero hay otros tipos también, ya que bueno que ustedes lo conozcan. El clesrovimab también es un anticuerpo que también es de vida media larga, que también se está probando con muchos resultados en el mundo.
Esto probablemente sea el futuro del manejo general de un paciente con una bronquiolitis, sería la prevención, sea con vacunas o anticuerpos. Fíjense que cuando ustedes le digan que es muy llamativo que el Nirsevimab es un medicamento, por llamarlo de alguna manera, reciente, fíjense que ustedes van a tener respuesta para decirle no. Lleva más de 10 años estudiándose. Acá, como ustedes pueden ver acá en esta figura. ¿Ya? O sea, después de 10 años llegó de estudio, llegó a Chile para su administración. Ahora, este tipo de anticuerpos, la verdad que sería muy bonito verlo solamente como en estudio de laboratorio o de investigación controlada, pero sin embargo ya todos lo sabemos, la respuesta maravillosa que tuvimos este año 2024 en relación a la bronquiolitis, ¿ya? Y los estudios previos se veían como protecciones de niños prematuros, ¿cierto? En relación prematuros tardíos, una prevención del 70%, pero lo interesante es que efectivamente se vieron no solamente en los estudios iniciales en prematuros, que era lo que teníamos de alguna manera, con palivizumab, sino que también se vieron con recién nacidos de término, lo cual abrió una ventana de oportunidades tremenda. Se empezó a probar en Estados Unidos, se nos reportó en nuestro verano, de hecho en marzo 2024, los primeros informes que ya los conocíamos de alguna manera de antes, pero se oficializó una protección del 90% contra el VRS en Estados Unidos. Se vio también en España, hay que recordar protecciones muy parecidas, y también en Chile también tenemos lo mismo, protección en torno al 80%. La verdad que esto probablemente sea el futuro, la prevención antes que un tratamiento, que la verdad que tal como lo hemos conversado hasta el minuto, no existe un tratamiento específico para una bronquiolitis. Se sabe que hay que vacunar a alguien, no está tan claro a quién, probablemente sean las embarazadas o probablemente sean los recién nacidos, pero se sabe que hay que vacunar a alguien. Este año en Chile hay que recordar que hay algunos esbozos de que se va a comenzar a vacunar contra el VRS, pero nuevamente no está tan claro el grupo objetivo. Probablemente va a ser el mismo de embarazadas que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, pero hay que esperar la definición todavía del ministerio. Obviamente que los resultados en embarazadas son bastante buenos. Bueno, como comentarios finales y agradecer en el fondo, antes de los agradecimientos, destacar que la bronquiolitis, el manejo principal es de soporte. Es fundamental, sí como en este, como en otro tipo de pacientes, no sobremedicarlos. Y las medidas de prevención son muy útiles para prevenir el virus sincicial. Muchas gracias por su atención.